un podcast curioso. Bienvenidos a este nuevo episodio de un podcast curioso. Yo soy Tom y está conmigo Kat. Hola, bienvenidos de nuevo y esperamos que estén teniendo un día maravilloso. En esta ocasión les hablaremos de algunos cachorros que se han hecho famosos en la industria del entretenimiento. Y probablemente salgan algunas curiosidades de esta. Los perros han sido considerados los mejores amigos del hombre. Incluso aquí hay dos mientras grabamos. Esta lealtad de los perros ha hecho que muchas películas quieran reflejarlo y se han realizado desde animaciones hasta películas basadas en hechos reales. Por eso en esta ocasión hablaremos un poco sobre ellos. Empezaremos por el perro, uno de los perros más famosos, llamado Beethoven, el San Bernardo. Este perro fue protagonista de la película con el mismo nombre, en el cual narra la historia de este cachorro que se escapa de unos ladrones y termina por accidente en la casa de quienes serían sus dueños. La historia de Beethoven es una aventura para los más pequeños, ya que tiene un poco de comedia y un poco de fantasía. A pesar de que el perro no habla en ningún momento, ayuda mucho con sus travesuras. Desde ayudar a los más pequeños hasta ayudar al papá de los niños. Sí, el perrito era un poco travieso. Recuerdo que en la película, son varias películas, creo que son 3 si no me equivoco. El perrito hacía demasiadas travesuras cuando recién llegó a la casa de sus dueños, pero al final del día lo querían demasiado. Así es, Beethoven era un perro bastante travieso y aún así ayudaba a todos dentro de sus travesuras. El siguiente es un perrito que, a pesar de que a lo mejor no conocen su nombre, algunos han visto sus películas. Él se llama Jerry Lee y él protagonizó una película llamada Superagente K9, en la que narran la historia de un detective que le asignan un perro. Este perro era bastante travieso, era un perro de raza pastor alemán. Y narran la aventura de cómo ellos dos se van uniendo y de todas las desventuras que les van sucediendo durante su época de policías. Y el perrito estaba entrenado para ser un perrito que buscaba como sustancias ilegales. Y el dueño el policía que estaba junto con él se daba cuenta que era un perrito demasiado inteligente, pero el perrito nada más hacía lo que quería cuando él lo decía. Exacto, era bastante travieso. Incluso la película es bastante cómica porque hay escenas en las que se ve como lo trata como si fuera otro humano. Y van pasando bastantes cosas entre ellos, hasta lo mete a un autolavado porque no se quería bañar. Como dato curioso, Jerry Lee sí fue un perro policía. Normalmente esta raza de perros son entrenados para ser policías, por lo que yo me he dado cuenta. No sé si porque son demasiado inteligentes o porque la raza así ya sea así. Sí, es uno de los perros que son más fieles y más enfocados. Tienen una capacidad de entrenamiento muy buena, por eso la utilizan mucho. El siguiente se llama Buddy. Solo con el nombre yo sé que muchos ya saben de quién hablamos. Buddy empezó siendo la estrella de una película en la que se veía a un perro jugar básquetbol. Buddy sí fue entrenado para hacer deportes. Su dueño original le enseñó muchos de estos trucos con las pelotas de diferentes deportes. Sí, este perrito se ve en la película que lo entrenaron mucho para que pudiera hacer ese tipo de cosas. Y al parecer, antes de que el dueño que le enseñó a hacer todas estas cosas, el perrito fue abandonado varias veces por ser un poquito travieso. Y hasta que cayó con este señor y se dio cuenta que el perrito tenía muchas habilidades y lo entrenó. Sí, una de las cosas que pueden suceder a este tipo de perritos, ya que tienen mucha energía. Como dato curioso, Buddy es el nombre real del perrito. Otro de los perros que mucha gente probablemente conozca, sobre todo desde unos años hacia acá, es Hachiko. Hachiko fue un perro, en realidad existió, que destacó por ser muy fiel. Él tenía un lazo muy grande con su dueño y todos los días lo acompañaba a la estación de tren e iba por él a la estación de tren. Pero resulta que un día su dueño murió de un infarto, pero el perrito siguió esperándolo y seguía esperándolo todos los días, ahí se quedaba parado. Es una prueba de la lealtad que estos perros tienen. Incluso se hizo una película en la que narran una historia muy parecida.
Sí, la película sí la he visto en varias ocasiones. Es un poco triste porque pues al final el perrito muere, si no me equivoco, en la estación del tren esperando a su dueño. Y hicieron una estatua para el perrito, para que todo el mundo supiera lo que le sucedió. Sí, exactamente, la estatua se encuentra en la ciudad de Tokio, en la estación de Shibuya. Ahí pueden encontrar esta estatua en la que se refleja a Hachiko. Él también ha tenido otras adaptaciones, una de ellas la hizo Matt Groening, creador de Los Simpson, en una serie que tenía a finales de los 90 llamada Futurama, en la que narraban cómo Fry, el protagonista, encuentra a un perrito callejero y le regala un pedazo de pizza. Y después de haberle dado esta pizza, el perrito lo sigue hasta su trabajo y todos los días lo esperaba en la puerta de su trabajo, hasta que Fry queda congelado y el perrito muere esperándolo por muchos años. Sí, Hachiko ha tenido muchas historias, algunas con un nombre diferente, pero la historia es similar. Exacto. El siguiente perrito se llama Oggy. Él no fue protagonista de una película como tal, más bien fue parte del elenco de una película muy conocida. Se llamaba El Artista, en la que narraban la historia de un actor de Hollywood que pasaba del cine mudo al cine de audio y todos los problemas que este tuvo. En la película Oggy se llamaba Jack y gracias a esta película fue que él se hizo viral en las redes sociales. Incluso llegó a aparecer en comerciales de Nintendo promocionando unos videojuegos que hablaban de cómo tener una mascota. Sí, este perrito fue muy famoso. También salió en otra película que se llama Agua para Elefantes y al parecer también el perrito, muchas de las personas querían que fuera nombrado que se le hiciera una nominación al Oscar, porque en todas las películas que salía él se llevaba el protagonismo por su, podría ser, actitud o porque el perrito llamaba demasiado la atención. Así es, sí, era un perrito muy bien portado. Otro de los canes más conocidos es Lassie. Lassie es una de las estrellas más grandes en la industria del siglo XX en el cine. Y era una perrita collie protagonizando la película llamada Lassie vuelve a casa, en la que narran cómo ella va pasando por todo un camino hasta llegar a donde se encuentran sus dueños. Todas las desventuras que tienen hasta encontrar a su familia. En realidad Lassie era un perrito macho, se llamaba Pal, pero el director lo aceptó gracias a que vio que tenía una actitud digna para realizar la película. Claro, porque la protagonista está basado en un libro, pero es una perrita. Y esta raza de perros, gracias a la película, se volvió muy famosa. Y que todo el mundo quería tener una perrita de esta raza. Sí, exactamente. Y de hecho era uno de los más conocidos, sobre todo por las personas de mi generación, que veían un perro collie y le decían Lassie. Otro de los perros que se hizo famoso, eso fue gracias a coincidencias que se dieron, es Balto. Y a Balto se le dio el nombre de ser el héroe de una pequeña ciudad, un pequeño lugar llamado Nome, por haber llevado una antitoxina. Obviamente la historia es diferente, en la que Balto es parte de un grupo de varios perros que ayudan a llevar este tipo de toxinas hasta el lugar. Balto tuvo la fortuna de haber llegado al final y fue recibido por la prensa. Se hizo una caricatura sobre él en la que narran la historia de Balto, un perro lobo, y en esta sí es el héroe de Nome. Sí, yo vi la película, son como dos películas de Balto. Y sí, siempre se nombra que él fue el que hizo el que llevó el medicamento, por así decirlo, al pueblo. Pero pues en realidad ninguno de de mi generación, yo creo, sabíamos que la historia había sido completamente diferente. Exacto, porque muchos crecimos con la idea de la caricatura. Y como dije, en la caricatura Balto sí es el héroe de esta pequeña comunidad. Sí, aparte se muestra que es como más lobo que perro, y entonces era así como... wow, es un lobo. Efectivamente. Los siguientes son dos perros que mucha gente ha de conocer. Se llaman Pongo y Perdita. Son dos dálmatas, protagonistas de unos dibujos animados llamados Los 101 Dálmatas, en la que narran la historia de cómo ellos tienen 11 cachorros. Y estos 11 cachorros son secuestrados porque había una diseñadora que quería hacerse una ropa con
con piel de cachorro dálmata. No solo ellos fueron secuestrados, sino también otros muchos cachorritos dálmatas, y sumaban 101 en total. Y se narra la historia de cómo Pongo y Perdita van en busca de estos pequeños cachorros para poder rescatarlos. Sí, esta película yo creo que ha sido una de las más famosas cuando ves un montón de perritos dálmata. Y también la raza de perros se volvió muy famosa gracias a la película de 101 dálmatas. Todo el mundo quería tener un dálmata en su casa. Exacto, sí, muchos niños querían tener dálmatas en sus casas. Y cuando veías uno en la calle era, mira, es como el del 101 dálmatas. Sí, también tuvieron una película en acción real. Los perros no hablaban, ya en muchos lugares les decían la noche de las narices frías. Pero también narraban la historia de cómo son secuestrados y de cómo los padres y otros perritos van en busca de ellos para rescatarlos. Sí, también me acuerdo de esa película, era muy parecida. El siguiente, otro de los más conocidos, de los más famosos y de los más queridos canes es Scooby-Doo. Scooby-Doo, que es básicamente una estrella animada, no es real. Está basado en un gran danés y en el cual narran la historia de cómo Scooby-Doo y sus amigos resuelven misterios. Scooby-Doo es muy famoso, salió en muchas caricaturas, ha tenido muchos largometrajes y tuvo un par de películas en acción real en la que el perro protagonista era hecho en 3D. Sí, porque este perro sí hablaba, entonces tenía como que más actitudes, por así decirlo, humanas que de cachorro. Sí, exacto, de hecho medio hablaba, decía algunas frasecillas y por eso optaron por hacerlo digital. Sí, fue un perro muy famoso, de una caricatura también muy famosa. Efectivamente, incluso tiene su época en Estados Unidos, creo que en octubre hacen como en algunos canales un mes de Scooby-Doo. Otro más de los canes famosos es Snoopy, el Beagle. Snoopy es el cachorro que acompaña a Charlie Brown. Es un cachorrito blanco con unas orejas negras y en la que cuenta las aventuras de cómo Charlie Brown va teniendo algunas desventuras diarias, pero Snoopy es como la parte cómica de esta historia. Y también utiliza mucho la imaginación. Snoopy es un perrito que duerme sobre su perrera. No le gusta dormir adentro de su perrera. Sí, este perrito es un poco extraño, pero es muy cómico, como acabas de mencionar. Su historia también está un poquito triste, pero pues al final tiene un final feliz. Exacto. También hay un capítulo en el que se ve cómo Charlie Brown adopta a Snoopy, en la que lleva dinero para dársela al dueño original. Pero solo tiene algunas monedas y aún así el señor, como lo ve con ganas de cuidar al cachorro, le ofrece a Snoopy. Sí, y después se reúne con todos sus hermanitos, que se supone que cada quien tiene como una profesión o algo así. Sí, tienen una personalidad diferente y sí, es cierto, hacen un episodio en el que se reúne con sus hermanos y van hasta hacen un pequeño grupo musical ahí. También fue la estrella de una aseguradora por mucho tiempo. El último de los perritos que vamos a mencionar es un perrito que fue muy famoso en el siglo XX. Es un perro que se puede decir que fue el más famoso que haya existido hasta ese momento y fue el primer can en tener esa cantidad de fama encima. Este perrito es un pastor alemán. Él se llamaba Rin Tin Tin. Rin Tin Tin, que protagonizó muchos filmes a principios del siglo XX y ayudó mucho a la compañía Warner Brothers a salir adelante, ya que sus filmes eran muy famosos, la gente los veía y atraía mucho la atención. Era en una época en la que las guerras estaban terminando y Rin Tin Tin era un alivio para muchos. Sí, ya que era un programa cómico, pero en realidad no tenían voz, entonces era un programa mudo, que eran muy famosos en ese tiempo. Efectivamente, y probablemente muchos de mi generación igual ya lo conocían. Ya habían pasado ya varias décadas desde que Rin Tin Tin dejó de existir, pero aún así seguíamos escuchando ese nombre. En el siglo XXI ya no he visto muchas menciones sobre él, pero durante el siglo XX Rin Tin Tin fue uno de los perros más famosos que jamás existió. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, iTunes y TuneIn.
Ahora pasaremos a las recomendaciones de esta ocasión. La recomendación que les traigo es la película más reciente que ha tenido Disney. Se llama Togo. Esta es la historia de Nome. En esta historia se narra la carrera que vivieron los perritos con sus entrenadores para llegar hasta Nome y entregar una toxina. También sale Balto en esta película. Por si la quieren ver, se llama Togo. La recomendación que yo les traigo esta semana es de un libro llamado Cuentos de Amor, Locura y Muerte de Horacio Quiroga. En esta nos cuenta la historia de un grupo de perritos, entre el cual hay un cachorro que aún está descubriendo el mundo y hay muchas cosas que no comprende. Ellos viven en una granja junto con su dueño, el cual cuidan mucho y lo quieren demasiado. Todos los días se presenta la muerte en forma del dueño vestido de color blanco y ellos la ahuyentan. Solamente que la muerte no logra pasar hasta la casa y se queda parada enfrente del, por así decirlo, del portón de su casa, ya que los perritos la ahuyentan. El cachorro no logra entender qué es lo que está pasando hasta que un día sucede algo muy trágico. La historia no tiene un final feliz, pero nos cuenta la historia de cómo los perritos hacen muchas cosas que a veces los humanos no logramos comprender. Léanlo, está muy interesante y es un cuento muy corto. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, en la que estaremos posteando muchas curiosidades, historias de terror y memes. Y memes sobre todo. También nos pueden dejar cualquier duda o sugerencia que tengan sobre el programa. La historia de terror. Como ya había mencionado antes, hay muchas cosas que los perros hacen que lamentablemente nosotros nunca vamos a lograr entender como seres humanos. La historia de esta semana trata de una curiosidad de esas. La historia se llama Las lagañas de perro. ¿Por qué mi perro ladra durante las noches? ¿A qué le ladra? Estas preguntas no dejaban dormir a doña Dolores, una anciana que vivía en un pueblo alejado de la civilización. En dicho lugar, se decía que existía una bruja ya que sucedían cosas paranormales. Un día, doña Dolores decidió visitar a don Macario, un campesino que decía conocer a la bruja o al menos era el único que hablaba de ella. Le contó a don Macario sobre los perros y que quería que la bruja le diera una respuesta. Don Macario solo sonrió y le dijo que no solo le contestaría su pregunta, sino que también le mostraría, pero dependería de ella si estaría dispuesta a visitarla o no. Al caer la noche, doña Dolores decidió tomar su abrigo para cubrirse del frío. Emprendió su camino hacia la loma más alta del pueblo, donde vivía la bruja. En la punta de la loma se veía una luz dentro de una choza. Doña Dolores caminó hacia la puerta y tocó. Una voz helada y tétrica se escuchó. Pasa, hija. Te estaba esperando. Siéntate, por favor. Sí, gracias. Con su permiso, contestó doña Dolores, al entrar a la casa. Pudo observar diferentes objetos como patas de cuervo, ojos de gato, entre otras cosas. Con voz temerosa, doña Dolores preguntó: ¿por qué los perros ladran de noche? Pero no quería que la bruja le diera solo la respuesta, sino que ella quería comprobarlo. Con una sonrisa en el rostro, la bruja le contestó que lo vería por ella misma, pero tendría que colocarse las lagañas de los perros en los ojos por 3 días y 3 noches. Pero al final, le advirtió que de hacer esto su vida podría acabarse muy pronto. Después de esto, doña Dolores se retiró del lugar y al amanecer se colocó las lagañas de los perros como le dijo la bruja durante 3 días y 3 noches. A la 4ª noche, al escuchar el ladrido de un perro, se apresuró a salir de su casa sin observar la hora. Eran las 3 de la mañana, la hora del diablo. A lo lejos vio una multitud de 4 hombres, que cargaban la caja de un muerto sobre los hombros y cada vez se acercaban más a doña Dolores, que no podía ni moverse. Al final de la multitud se veía una figura alta, tapada con una túnica completamente negra, quien dejaba rastros de pétalos negros en el camino. Era la muerte, aquella que decide cuando tu tiempo se acaba.
Apuntó en dirección a doña Dolores, que al querer gritar, sintió que estaba muda, y era como si aquella figura le indicara que ella era la siguiente. Pero al girar su rostro, observó a un ser más oscuro, muy grande, que parecía una bestia con enormes alas y unos cuernos que simbolizaban algún tipo de superioridad. Ella dedujo que se trataba del mismísimo Lucifer, amo y señor de las tinieblas, quien la miraba sin piedad. Doña Dolores cayó desmayada. Al día siguiente, encontraron su cuerpo sin vida. Su rostro tenía una expresión de miedo y dolor. Parecía que hubiera sufrido mucho antes de morir. Esperamos que les haya gustado mucho el episodio de esta ocasión. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Bye. El podcast ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana.